Estamos en el encuentro de cierre del módulo de comunicación para organizaciones sociales. Este es un módulo que es parte de una serie de capacitaciones que se llevan adelante en una alianza entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el sindicato EDUBA, que es la Federación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires. Estamos cerrando lo que sería un proceso de 2 años de capacitaciones que coordinaron este año con 3 capacitaciones virtuales, donde hubo una participación masiva, y bueno, este sería tal vez la última actividad, por lo menos de esta camada. Después veremos más adelante cómo continúa. Antes de comenzar, quería pasarle la palabra a quien coordina estos módulos, quien coordinó estos módulos, que es Ignacio Politzek. Así que, Ignacio, si querías un poco contarnos cómo ves este proceso. Bueno, gracias, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas es el último conversatorio que vamos a realizar en este año de este curso de fortalecimiento para organizaciones sociales. La idea es que estos conversatorios que hemos realizado puedan servir a partir de la experiencia que comentan los expositores, las expositoras, para el día a día de las organizaciones, ¿no? Con respecto, en este caso en particular, lo que vamos a trabajar es la comunicación. Y bueno, nuestra intención es que, como siempre, esté abierta la posibilidad en el chat para hacer preguntas. Vamos a escuchar a los expositores, que agradecemos a Kevin, a Walter y a Elizabeth que hayan podido estar un ratito acá con nosotros. La idea es que al compartir esa experiencia, después lo que les vaya surgiendo a quienes participan en organizaciones sociales puedan comentarlo o puedan compartirlo para tener un ida y vuelta. Así que bueno, les agradezco la participación y bueno, y vamos un empujoncito más, que ya falta poquito para terminar. Estamos ahí. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Yo me presento, que no me presenté. Mi nombre es Martín Con, yo soy realizador audiovisual, soy docente, soy comunicador, un poco especializado en lo que es el trabajo de comunicación audiovisual, conjunto del tercer sector en general, con organizaciones sociales, con sindicatos, con fundaciones, un poquito también coordinando con diferentes experiencias vinculadas al Estado y a ministerios. Y bueno, estamos hoy en este cierre del módulo, que es para mí un contenido muy interesante, el de pensar la comunicación para organizaciones sociales. Antes de presentar a los oradores y la oradora, quería hacer una breve introducción sobre la temática, ¿no? Porque sabemos que la comunicación para organizaciones sociales ha tenido ¿Se cortó? Ahí está. ¿Se cortó en un momento? Perdón. Bueno, no sé en qué parte se cortó, pero retomo. Que estaba diciendo que pensar en la comunicación para organizaciones sociales y cómo se fue desarrollando es también pensar cómo se fueron desarrollando las organizaciones sociales en sí en los últimos años. Si un poco lo toman los cuadernillos, y si lo pensamos también desde un punto de vista más histórico, el auge de las organizaciones, del nacimiento de las organizaciones sociales, lo vemos en los años 90, y en ese momento el proceso de desarrollo estaba más vinculado
a cuestiones del día a día, de subsistencia, de organización para la subsistencia, para tal vez acceder a derechos muy básicos, pero no eso quiere decir accesibles, el alimento o la educación o cuestiones muy centrales. Y luego del 2003, y de los gobiernos primero de Néstor y después de Cristina, hemos visto un desarrollo, un salto productivo de las organizaciones en las cuales se pueden haber trabajado problemáticas tal vez un poco más amplias, como pues, la vivienda, la salud, la educación, la economía social, y de la mano también la comunicación, que fue parte, creo yo, de una serie de políticas públicas, centralmente en lo que es la ley de medios y otros espacios de capacitación y de equipamiento que permitieron ampliar bastante lo que era el trabajo previamente. Vinculado a todo esto hubo un salto tecnológico en el acceso a la comunicación, no solamente en el auge de las redes sociales y los celulares y la era digital, sino también la posibilidad de acceder a equipamiento. Así que entendemos que la comunicación toma cada vez más presencia en el trabajo cotidiano en el territorio, no solamente para difundir y agrandar el trabajo cotidiano o las actividades que se llevan adelante, sino también para generar una disputa en lo que es la cultura y en lo que es la comunicación hegemónica, que en general prima y que en general baja conceptos, perdón, tengo ahí un perro que ladra, conceptos más que se imponen, pero que desde la comunicación de las organizaciones que ganamos nuestra batalla. En todo esto, un poco esta introducción venía de la mano para introducir a quienes nos van a acompañar y que nos van a dar su punto de vista seguramente vinculado a todo esto, que son Walter Yacía, Kevin Costa y Elizabeth Vega Brom. Walter es comunicador y periodista, especialista en comunicación comunitaria y economía social. Él también realiza y produce radio en programas de FM La Tribu y escribe artículos para Página 12. Kevin Costa es abogado, docente y es secretario de prensa y difusión de FEDUA. Elizabeth de Gabrón, que es comunicadora y directora del medio comunitario Radio Cap. Así que, sin más, le paso la palabra a Walter, que es el primer orador del día de hoy. Y bueno, pero me imagino que tiene un montón para compartirnos sobre su experiencia vinculada a la comunicación y a la economía social en general. Walter, no sé si estás ahí. Sí. ¿Se escucha? ¿Bien? Perfecto. Bueno, mi nombre es Walter Isaía. Yo trabajo actualmente en el Ministerio de Desarrollo Social en el área de comunicación y participo de la cooperativa de comunicación UIT. Vengo trabajando en los espacios de comunicación comunitaria, popular, alternativa, desde fines de los 90, desarrollando básicamente programas de radio en radios comunitarias, siempre desde la perspectiva, no siempre de la perspectiva, sino recorriendo la perspectiva de la comunicación popular o de la comunicación comunitaria, de la comunicación alternativa, construyendo, ¿no? Porque me parece que no es que estaba dado. Si bien hay una historia que tiene que ver con la comunicación popular y la educación popular en América Latina, los procesos que nacen a fines de la década del 50 en Colombia, con las primeras experiencias de radios comunitarias vinculadas a la teología de la liberación también en Brasil en los 60, y las experiencias de comunicación comunitaria en Bolivia y en Cuba y en Centroamérica. Hay una historia, hay un recorrido, pero que en Argentina no estaba tan desarrollado. Y como bien decías vos al principio, se comienza a trabajar mucho más a fines de los 80, principios de los 90, con lo que fueron las primeras radios comunitarias, clandestinas, truchas, que le decían en esa época, ¿no? A partir de ahí, como que se empieza a desarrollar más el proceso de comunicación popular o alternativa en nuestro país. Se empieza a pensar, a criticar, de la mano de la construcción también de la carrera de comunicación social de la UBA
y de la reapertura de las carreras de comunicación y periodismo en La Plata y en otros lugares de otras universidades del país, se empieza otra vez a construir esa masa crítica en función de buscar alternativas a la comunicación de los medios masivos y de las empresas infocomunicacionales, ¿no? Tradicionales. Me parece que ahí se van construyendo caminos, se van construyendo alternativas. Primero pensar a la comunicación como un espacio no solo de recepción, sino que se empiezan a conformar espacios de producción, ¿no? De comunicación, donde no había, ¿no? Hay que tenerlo bastante claro, que no lleva tantos años el trabajo de comunicación desde las organizaciones y para las organizaciones en la Argentina. Siempre, obviamente que siempre hubo gente que la trabajó, pero el fenómeno de la comunicación, por lo menos de las experiencias de comunicación popular, tiene esa fuerte marca a fines de los 80 y principios de los 90, y ahí se empieza a construir también, ¿no? A construir relatos, a construir discursos, a construir experiencias, a tomar conceptos, a aprender de otras experiencias de otros países, como se venía desarrollando en otros países de Latinoamérica. También se empieza a replicar el fenómeno, también en Europa, ¿no? Con algunas experiencias de radios libres que le llamaban, también en los 80 y 90. Ahí en ese periodo, en Europa, más que nada existían los medios de comunicación estatales, más que los privados. Entonces la alternativa era la alternativa a los medios del Estado, ¿no? Le llamaban radios libres. Y bueno, la participación ahí de las organizaciones de la comunicación enseguida fueron construyendo colectivos y fueron vinculándose con colectivos con otras organizaciones sociales, ¿no? Se da como un fenómeno para analizar bien interesante, donde por ejemplo, las radios, en lo que me toca a mí haber participado, se convirtieron como en un espacio de articulación o de inclusión de distintas organizaciones sociales, ¿no? Y de hecho se iban conformando las programaciones de las radios en muchos casos en funciones de la vinculación con organizaciones y el programa de tal organización, el programa de tal organización, o el programa de tal sindicato, el programa de cual sindicato, ¿no? Y la lucha y la discusión por la construcción de la agenda, ¿no? También como otro gran tema, y la lucha y la discusión y la construcción de discursos y de formatos alternativos también, ¿no? Era como una disputa constante durante todo ese tiempo de construir un relato distinto, de construir una forma de comunicación distinta y de construir con otros distintos a los medios masivos de comunicación de esa época, y en función de construir una agenda de temas distintas, ¿no? Eso siempre tiene sus idas y vueltas y sus particularidades y sus momentos más de auge y más de retroceso, pero creo que eso se fue conformando, se fue elaborando, se fue construyendo durante toda esa época, y creo que 2001 fue un quiebre importante en ese sentido. Digo, el proceso de todo lo que fue terminar con el proceso neoliberal del menemismo, en tardío, en el 2001, y arrancar, ¿cómo decirlo? Lo que fue diciembre de 2001, la represión salvaje, el corralito, la masacre de 34 personas en
en distintos lugares del país. Y aquel momento también de no obedecer el estado de sitio. Y bueno, todo lo que produjo, creo que el 2001 produjo también una conformación de nuevas organizaciones. Se conformaron nuevas organizaciones a partir de ahí, de ese momento, tanto de la comunicación como organizaciones sociales, políticas, culturales, económicas, deportivas, ¿no? De distintos ámbitos. Fueron 2001, 2002, 2003 como una explosión, ¿no? Así de conformación de organizaciones. Y bueno, fue como un desafío importante, ¿no? Para los medios que veníamos trabajando desde una mirada de la comunicación popular, la comunicación alternativa, afrontar esos espacios. A nosotros nos tocó desde la tribu muy fuertemente encarnar esos días. Nosotros participamos muy activamente de lo que fue toda la jornada de diciembre de 2001. Y bueno, ya pasaron 20 años, ¿no? Parece como algo ya muy lejano para algunos, otros ni lo conocen, no tienen ni idea de lo que fue. La radio hizo una serie de podcasts a los 20 años, que está bueno, ahí si pueden buscarlo, lo van a encontrar y refleja bastante bien lo que fueron esos momentos. Y creo que fue un momento también de maduración para muchos procesos, porque se encontraron con una disputa política fuerte en las calles, con represión, con muerte y con afrontar un mañana muy incierto, ¿no? Un 2002 muy difícil también, con el asesinato de Costequi y Santillán, y que ahora también se van a cumplir 20 años de eso. Y ahí fue un tiempo de maduración y crecimiento y desarrollo y producción constante, ya con un compromiso político distinto, ¿no? Ya estaba uno, si bien durante los 90 uno estaba muy fuertemente parado en contra del neoliberalismo y del menemismo, ya esto era encarnar prácticamente, estábamos como elaborar una forma nueva, ¿no? A partir de esto había como que elaborar una forma nueva de hacer las cosas, de pensar, de comunicar, de producir, y de hacer todo. Eso nos planteábamos. Y después con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, como que muchos de esos procesos se fortalecieron, se generaron más procesos también de comunicación popular y de comunicación comunitaria. Y bueno, ahí es como que empezaron también a tener más preponderancia los procesos de la economía social y solidaria, y ahí nuestro laburo se empezó a vincular fuertemente con eso, ¿no? A hacer un nexo entre la comunicación comunitaria y la economía social, solidaria y popular. De eso es el vínculo o el laburo que nos planteamos como cooperativa, también el laburo que se intenta, o por lo menos intento hacer acá dentro del Ministerio de Desarrollo, tratar de generar ese vínculo entre las experiencias de comunicación y las experiencias de la economía social y solidaria, y pensar una forma de comunicación para la economía social y solidaria, específicamente, ¿no? Como que desarrollar estrategias comunicacionales que estén en función, o no digo en función instrumental, ¿no? Sino en función de fortalecer y potenciar los procesos de la economía social y solidaria. Me parece como dos campos muy importantes a trabajar, donde las organizaciones en muchos casos confluyen, o se conocen o se vinculan, pero como que falta laburo ahí para potenciar esas experiencias, y que se viene haciendo, se viene desarrollando, pero creo que hay mucho más para desarrollar, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de las experiencias, del convivir y de desarrollar actividades conjuntas, de cruzarse más, de vincularse más,
y de conocerse más y de tratar de que las experiencias de comunicación popular y comunitaria alternativa aprendan de las experiencias de economía social, solidaria y popular, y al revés, ¿no? Que las experiencias de economía social y solidaria y popular puedan tomar y aprender de las experiencias de comunicación comunitaria, alternativa y popular. Creo que es un lindo camino a recorrer ese, creo que se está en un momento en el que tanto las organizaciones de la economía popular están viendo el tema de la comunicación, lo están trabajando, lo están tomando, digamos, conciencia fuerte y potencia, y se están acercando y se están generando cosas. Y creo que a las organizaciones de la comunicación también se están empezando a vincular más fuertemente con los procesos productivos. Y me parece que es una clave para potenciar los dos campos, los dos ámbitos de laburo, y generar un crecimiento y un desarrollo con perspectiva de comunicación, como lo fue también, ¿no? En la década del 50, muchos teóricos que trabajaron en la comunicación para el desarrollo. Creo que ahora hay condiciones como para elaborar las condiciones para la comunicación para el desarrollo productivo de las organizaciones de la economía social y solidaria. Incluyo también a organizaciones del campo de la cultura y del deporte y de lo social, obviamente, ¿no? No dejándolas afuera. Básicamente mi experiencia está más vinculada a las organizaciones más productivas o de comercialización de productos de la economía social y solidaria, entonces hablo más desde ese lugar. Pero creo que es un gran momento para que se potencien esas experiencias y que se construyan saberes, se construyan prácticas, se construyan discursos, se construya agenda, se construya relato, se construya consumidores también, ¿no? Y consumos y formas de consumir que son necesarias tanto para las experiencias de la comunicación como las experiencias de la producción. Parece como que hay que, desde la comunicación, acompañar todo el circuito de producción, elaboración, transformación, comercialización y consumo de los productos y de los bienes y servicios que se producen. Y creo que es una linda tarea en la que estamos, por lo menos desde la Cooperativa de Comunicación UIT, trabajando para eso y para poder tratar de consolidar o de, más que de consolidar, de caminar una experiencia de comunicación y economía social. Muy, muy interesante tu aporte, mucho más amplio de la breve presentación que había hecho. Me quedé con un montón de ideas en la cabeza, de conceptos, ¿no? De pensarla, en principio de pensar la comunicación para organizaciones como hija de esos medios alternativos que nacieron más en sectores urbanos, fines de los 80, principios de los 90. Pensaba también en las experiencias más rurales, como puede ser las radios negras de Bolivia o las radios vinculadas al desarrollo del MOCAS, los movimientos campesinos, que también creo que forman parte. Sí, de hecho nosotros estamos produciendo un programa de radio desde hace 3 años que se llama Mundo Hormiga, que labura la comunicación comunitaria y la economía social, y lo compartimos con casi 40 radios de diferentes lugares del país, y muchas son radios campesinas, rurales, indígenas, y hay, por supuesto, algunas urbanas, ¿no? Y dentro del proceso de trabajo durante la tribu, cuando en la etapa anterior, que no me tocó participar de procesos de apertura de radios en distintos lugares de la Argentina también, de ayudar a abrir radios, y muchas tienen que ver con esos procesos de las radios y de la red de radios campesinas, ¿no?, que existe hoy. Sí, las radios como medio, además, que es uno de los medios tal vez vigentes más antiguos que continúan y que se va también interconectando con vos hablaste de los podcasts de Radio La Tribu y cómo se va transformando
la comunicación de los medios alternativos comunitarios vinculados a las nuevas tecnologías, al mismo tiempo como las organizaciones sociales se deben integrar a esos procesos de comunicación, tal vez no pensando en la producción de contenido en medios, sino tal vez en cuestiones mucho más cercanas, mucho más directas, como puede ser cómo comunicarse a sí mismas en redes sociales, cómo presentarse hacia el Estado, hacia el colectivo con el que interactúan, ¿no? No es exactamente lo mismo, pero que sí está muy interconectado y que creo que todo el auge y todo el desarrollo político comunicacional vinculado al tercer sector le debe un montón a todo lo que fue los medios comunitarios, que generaron también una base y un soporte para que... Y además fueron quienes impulsaron, por ejemplo, la ley de medios, fueron parte de quienes impulsaron la ley de medios, y luego estamos trabajando en un montón de actividades, como es incluso esto, ¿no? Muy vinculada. Absolutamente. No sé si tenemos alguna pregunta o comentario de quien nos acompaña, no vi si hay algo escrito en el chat. No, Martín, no tenemos nada por el momento. Bien, entonces le paso la... Yo pregunto, perdón, sí. que me agarró, estaba escuchando y me interesó. ¿Cómo miden desde los compañeros que hacen la radio, cómo miden la incidencia en la comunidad en la que la realizan después de varios años de trabajo? Esa es una buena pregunta, ¿eh? A veces es muy difícil, ¿viste? No tenés agencias que midan, no tenés instrumentos desarrollados. En algunos casos sí se habían desarrollado encuestas, algunas encuestas, entre trabajos más cualitativos con la universidad. No tenés trabajos cuantitativos. Sí, la incidencia, ¿viste? Se piensa mucho en términos, o se pensaba mucho en términos de la vinculación a determinados actores en función de determinados objetivos. Si vos te pensabas vincular y desarrollar determinada política con determinados actores, en función de generar determinadas políticas públicas o determinados hechos comunicacionales, ahí era como un poco la búsqueda de la respuesta quizá a tu pregunta, ¿no? A cómo incidir en las comunidades. Y muchas veces depende la radio, ¿no? En las comunidades rurales y campesinas, ahí sí, la radio tiene que ver con la comunidad en lo geográfico, tiene que ver con la comunidad donde se instala la radio y donde vive la radio. En las zonas urbanas es mucho más difícil y se piensa quizá la comunidad más de manera temática, ¿no? La gente que participa o que piensa determinados temas y uno construye determinadas agendas a partir de sus valores y de los valores que quiere comunicar en función de los actores con los que se quiere vincular, y ahí el vínculo con la comunidad tiene que ver con una comunidad más temática que territorial, y depende con qué actores y con qué temas y con qué políticas vos te plantees determinados objetivos, ahí quizás podés medir algún nivel de incidencia que tengas con eso. Tenemos acá un comentario en el chat que también abre bastante porque nos habla de las... Estoy tratando de acceder, no estoy pudiendo. De la TV, dice Natacha Mel, está participando de esta charla, que durante los años 90 participó en una televisión alternativa comunitaria de Avellaneda, y también comenzaron desde fines de los 80 los canales, bueno, me imagino que ahí se refiere a los canales de TV comunitarios que fueron desapareciendo con el avance del cable. Bueno, ahora digamos que las nuevas tecnologías permiten el desarrollo audiovisual. Está Elizabeth Vega Elia levantando la mano.
Sí, para también contar un poco la experiencia nuestra en relación a la pregunta que hacía Ignacio, otra de las formas de evaluar para aquellos medios de comunicación, en el caso como el nuestro, que es una radio vía internet, están también las plataformas digitales vía el acceso de la cantidad de IPs y de distintos servidores a una conexión en un determinado horario, y también se puede evaluar desde qué lugares, es decir, desde qué territorialidad se realiza. Eso en general lo da la plataforma Google Analytics, en donde te dice, vos puedes sacar, extraer estadísticas desde qué lugares del país, de la región, del mundo te están escuchando y te están contactando, y en qué días y en qué horarios, incluso en qué franjas tenés más conexiones y más accesos o tráfico a esa web. Esos datos, asimismo, también se cruzan con los datos que se obtienen como medio vía redes sociales también, que a veces pueden ser iguales o no que los datos de acceso a la web. Por ejemplo, nosotros sabemos que un 50% de la audiencia que tiene nuestra radio es de la ciudad de Buenos Aires, y luego el restante 50% se divide muy fuertemente entre la provincia de Buenos Aires, Córdoba, llamativamente, y Mar de Plata y otros sectores que tal vez uno podría pensar que no son los más afines, digamos, al pensamiento nacional y popular, por producto como sabemos, la cuestión electoral y demás en esos territorios. Y también, sin embargo, hemos recibido contactos que nos han llamado la atención porque hemos tenido, por ejemplo, contactos hasta de China, que no entendíamos bien, de repente encontramos que gente desde China se conectaba y escuchaba la radio. Entonces decían, bueno, por ahí tenemos dos perdidos, dos oyentes perdidos y demás. Así que ese cruce de datos es muy importante porque además te permite entender cuál es tu audiencia y enfocar mejor el mensaje y tal vez darle un mayor abordaje de la comunicación que vos quieras dar. Creo que es no sé si está ahí Walter, pero acoto que es una deuda pendiente en general en la comunicación comunitaria, que siempre estamos tal vez un poquito desfasados en lo que es lo más hegemónico por una cuestión generalmente de recursos, que es el análisis de datos, ¿no? De data dura, que con Google Analytics y ese tipo de herramientas está más accesible, pero que de repente, bueno, sucede con Radio Caput, creo que es 100% en este momento digital, pero que otras radios que están también al aire, como sería FM La Tribu, también supongo que se le dificulta, aunque seguramente también puede hacer ese traspaso, por lo menos para tener un mapeo más general, no sé si en lo particular. Aprovecho para compartir el saludo de Virginia del Valle, que se conecta del comedor Mis Angelitos, que también escribió en el chat, y que bueno, no quería dejar de aportar ese saludo. Bueno, si no tenemos ninguna pregunta o otro comentario, otro actor central de, creo yo, la comunicación comunitaria. Hola. Hola, perdón, sí. No sé si Buenas tardes, ¿cómo están? nos lleva a ver quién está Hola, saludando. Es Virginia, Martín. Virginia. Sí, ¿qué tal, Virginia? ¿Querías hacer una pregunta, un comentario? Hola, ¿cómo está? ¿Cómo les va, compañero? ¿Todo bien? Venida, compañero. Acá estamos, siguiéndolos. Ya vengo haciendo todos los talleres anteriores, así que de todo, organización comunitaria, administrativa, de fortalecimiento, así que acá siguiendo para poder fortalecerme y adquirir más de lo que sé para el territorio, ¿no? Por lo que soy promotora territorial y a cargo del comedor Inés Angelito de Berazategui, Buenos Aires, Argentina. Un saludo a todos, chicos. Solo eso y que estoy participando. Hacemos un trabajo muy amplio. No sé si le cuento o no en otro momento. ¿Me escuchan? Sí, sí. Bueno, Ah, si querés podés dejarlo en el chat, Virginia, y después listo. lo leemos al colectivo y a la audiencia, y queda más registrado. Y ya un placer que estés participando de esta charla y que hayas participado
No, capacitación. no hay tiempo de que cuente, de breve aunque sea. Creo que vamos a centrar esta presentación en lo que es la comunicación comunitaria, que es el cierre de la materia que nos compete hoy, que creo que debería ser más enfocado en esa temática, porque estamos dentro de una capacitación y del trabajo de 2 módulos que ya venimos trabajando. Por eso la idea de que tiene más que ver con las presentaciones personales, creo que sería bueno que lo dejemos en el chat y que después se puedan leer, quede registrado, pero para no diversificar la temática y no corrernos de la temática que nos compete, que además está asociada a un espacio de formación. Así que, bueno, estaba diciendo que una pata, una tercera pata, otra pata que todavía no venimos trabajando en este encuentro, pero creo que fue central, especialmente en los últimos años, después del 2015 en adelante, en lo que es la comunicación, el desarrollo de la comunicación comunitaria, es la comunicación sindical, que se ha enfrentado a no solamente la necesidad de dar una visión propia sobre, bueno, mi perra quiere participar de esta charla también, de lo que es la opinión pública frente a los conflictos en general de los trabajadores y trabajadoras, sino que además se ha enfrentado a disputar la opinión pública frente a qué es un sindicato y qué es lo que es un sindicato. Así que aprovecho la presentación para cortar el micrófono por el ruido y te paso la palabra a vos. Bueno, muchas gracias Martín, muchas gracias Ignacio y a todos, todas y todes les presentes. Y también obviamente a mis compañeros, compañeras y compañeros de FEDUBA que me han honrado en primer lugar con el rol de secretario de prensa y bueno, también con estar participando hoy en día acá en este panel, junto a él y junto a Walter, que realmente es realmente un honor. Bueno, en primer lugar, antes de empezar la charla, Martín y Ignacio me comentaban, estábamos charlando, y cuando salía el tema de mi trabajo como abogado, salía como esta cuestión de esta rara avis que a veces me toca hacer, donde es un abogado dedicado a la prensa y a la comunicación política y a la comunicación sindical. Que un poco de verdad hay en eso, ¿no? Siempre desde mis épocas de militancia estudiantil y después de militancia sindical y de militancia en el ámbito de la docencia universitaria, por algún extraño motivos, o no tan extraños, siempre terminé en los ámbitos de la comunicación. Primero es por una cuestión obviamente de interés y de placer, incluso, porque me gusta la comunicación, pero además de eso también creo que hay algo de la manera en la que podemos interpretar la comunicación de manera transversal y también de manera integral. Y ahí me parece que hay un primer eje interesante para trabajar desde la comunicación sindical. En primer lugar, la importancia que tiene, ¿no? Cuando hablamos de comunicación, quienes nos haya tocado alguna vez ser secretarios de prensa o ser responsables de comunicación en los distintos ámbitos, sabemos que muchas veces se le quita importancia a la misma y se la reduce simplemente a las cuestiones operativas. Hace un ratito en la introducción Martín hablaba de que gran parte de la masividad que hoy en día tiene la comunicación política, la comunicación de las organizaciones, tiene que ver también con la masividad de las redes sociales o con la masividad que tienen hoy en día las nuevas tecnologías que permiten un acceso mucho más amplio, obviamente, a la propia comunicación. Sin embargo, me parece que siempre es importante destacar esta diferencia, ¿no? Que las herramientas que obviamente sirven, que es importante conocerlas, que es importante saber manejarlas, es importante democratizar el acceso a las mismas y también el conocimiento del acceso a las mismas, no tienen que taparnos, es decir, el árbol no nos tiene que tapar el bosque, no tienen que quitar el foco en lo fundamental, que es la comunicación política, que es esto mismo, la política, la discusión y la profundidad que tiene. Y esto a veces es una cuestión que me parece que quedó quizás muy en evidencia durante los meses de la pandemia, donde por un lado la comunicación era por donde pasaban todas o gran parte de las discusiones, tanto para aquellos trabajadores y trabajadoras, en el caso de los docentes universitarias, bueno, es evidente que gran parte de nuestra función y de nuestro trabajo pasaba por la comunicación, pasaba por estar horas y horas frente a una pantalla, pero también para quienes tenían que llevar adelante tareas en el ámbito de la vía pública o en el ámbito de la calle o tratar de rebuscárselas de alguna manera, también la comunicación se volvió muchas veces una manera de estar en contacto, de saber qué estaba ocurriendo, y también en una manera, por qué no decirlo, de hacer política y de mantener la discusión política a pesar de las limitaciones físicas que nos llevaba la pandemia. De hecho, esta charla que estamos teniendo hoy en día, esta capacitación que estamos realizando hoy en día,
en un Zoom probablemente unos meses atrás la estaríamos haciendo en persona, y sin embargo capaz uno de los vestigios que nos quedó todavía de esos primeros momentos de la pandemia tiene que ver con haber encontrado nuevas formas de comunicarnos y nuevas formas de también conectarnos entre nosotros. Y ahí me parece que cuando pensamos, como decía recién, en la importancia de la comunicación, lo hacemos en dos planos. En primer plano, obviamente, hacia afuera, la comunicación, y especialmente en el ámbito de los sindicatos, en la manera en que participamos de los discursos públicos, en la manera en que logramos tener algún tipo de injerencia en la discusión de la cosa pública, que eso lo quiero desarrollar muy brevemente en un ratito, pero también hacia el interior. En el caso de los ámbitos sindicales, y voy a hablar del propio, en el caso de FEDUBA, la comunicación interna muchas veces es fundamental a la hora del funcionamiento del propio gremio. No solamente para que las y las afiliadas sepan básicamente qué está haciendo el gremio, qué beneficios tiene, qué políticas está impulsando, sino también para tener una propia identidad común dentro del sindicato. La identidad de las y les trabajadores me parece que es una cuestión en discusión hoy en día, en este mundo tan cambiante, con esta sociedad tan cambiante muchas veces, y donde muchas veces la cuestión de las propias identidades se pone en discusión continuamente. Generar una identidad común que englobe a aquellos que integran una determinada función es clave, porque en primer lugar, a la hora de salir a discutir después, o a la hora de salir a reclamar, o a la hora de salir a defender derechos, es fundamental que pueda existir una identidad conjunta, una identidad común, que haga que la gente básicamente quiera salir a reclamar esos derechos. Y ahí la comunicación tiene un rol fundamental, no solamente, como decía recién, para saber qué es lo que está haciendo el gremio, sino para crear justamente, y acá hay una palabra muy polémica a veces, o que se pone muchas veces en discusión, es esta idea del relato. Y en definitiva siempre hay relatos que nos componen, digo, los seres humanos estamos compuestos en definitiva de distintos relatos, que componen nuestra identidad, que componen el quiénes somos, y nosotros, por lo menos desde el espacio de prensa y difusión, tratamos también de generar una identidad dentro de lo que es, en este caso, la docencia universitaria, para que justamente esto identifique a nuestros afiliados y afiliadas, y obviamente genere a la gente ganas de afiliarse en primer lugar, pero también ganas de salir a luchar y a defender por sus derechos, y de poder buscar esa representatividad. Y por otro lado, como decía recién, hacia afuera. Estamos en un contexto que no hace falta que lo desarrolle, muy conflictivo en materia comunicacional. Como decía el compañero hace un rato, la discusión de la comunicación popular o de la comunicación política no es algo nuevo, es algo que lleva muchísimos años, que claramente en los años 50 o 60 tiene sus primeros ejes de discusión, que claramente en la década pasada, especialmente a partir de lo que fue la discusión contra los grandes oligopolios comunicacionales, y principalmente a partir de lo que fue la discusión por la ley de medios, tuvo también un momento álgido, pero que hoy en día quizás muchas veces se ve en algún punto desdibujada esa discusión. Y ahí me parece que el rol de las organizaciones, especialmente de las organizaciones sindicales, es fundamental para traer también a escena la voz de los trabajadores en el discurso público, en la arena política. No solamente a partir de lo que es la participación en medios en general, sino fundamentalmente a partir de los roles de esos trabajadores en medios autogestivos, en medios populares, en medios sindicales también, que permiten en definitiva la representatividad directamente de, como decía hace un ratito, de estas identidades, de la identidad de las personas como trabajadores. Me parece que esta discusión también pone, si se quiere, en debate qué modelo comunicacional queremos. El modelo tradicional, donde un poco ese modelo de cascada que hablaban algunos politólogos y demás, donde desde una especie de pedestal, ciertos sectores concentrados del poder, que además son los sectores concentrados mediáticos, bajan la información, y las personas que damos muchas veces como sujetos pasivos que recibimos esa información. O si empezamos a rediscutir, y eso me parece que obviamente lo que se hacerá es fundamental en ese sentido, y pensar un modelo, como decía, un ratito, más horizontal de la comunicación, y más transversal. Y transversal en el sentido de permitir hacer escuchar las distintas voces. Y acá, bueno, me toca un poco la beta abogadil. Creo que también hay otra eje en discusión muy interesante, que es la comunicación como derecho humano. Nosotros en el sindicato, algo que trabajamos mucho, tiene que ver con el rol de la comunicación como derecho humano, no solamente el derecho a recibir información, a mantenerse
como partícipe pasivo, si se quiere, de recibir información de los distintos medios de comunicación, de las distintas voces, sino también el derecho a expresarse libremente y a poder tener los medios necesarios para poder expresarse. Y acá, bueno, hay como varias cuestiones. En un punto, obviamente el rol del Estado es fundamental, pero también el rol de las organizaciones es fundamental. En nuestro caso, como organización sindical, tratamos de que nuestras afiliadas tengan acceso a poder, bueno, en el caso obviamente de los docentes y las docentes universitarias, la posibilidad de que sus voces sean escuchadas en los medios tanto académicos como también en ámbitos populares, como en distintos lugares, porque la realidad es que es una gran problemática del sector lograr que democratizarse quiere un poco la academia. O sea, en definitiva, gracias. Gracias, Virginia. En definitiva, poder, si se quiere, que justamente los docentes y las docentes tengan también la posibilidad de hacer academia de manera libre y también, bueno, en definitiva, que su voz también sea partícipe del debate público y del debate académico en general. Y ahí, bueno, podríamos conectar con otra cuestión que también es importante y que tiene que ver puntualmente con el sindicato de docentes universitarios, que es, bueno, ver también la discusión en el ámbito académico. Las universidades siguen siendo los grandes generadores de sentido común, son productoras de sentido, generalmente lo que después uno ve en los grandes medios de difusión, o en la discusión inclusive con vecinos, o en discusiones más con familiares, o con personas más del ámbito más cercano, muchas veces proviene también de aquello que sale o que surge de ámbitos académicos. Obviamente no es algo directo, no es una relación directa, pero aquello que surge de la academia es un generador de sentido y es un generador de validez y de legitimidad para un montón de discursos que andan después dando vueltas por la sociedad. Y no quizás el ejemplo más burdo, como es cuando algún referente de alguna determinada ideología o alguna determinada visión legitima muchas veces su postura en un falso cientificismo, diciendo, bueno, pero tal universidad valida lo que estoy diciendo, a veces no necesariamente en algo tan burdo, aunque también ocurre, sino muchas veces también en la formación de profesionales de las distintas áreas, de los distintos ámbitos, que dependiendo de la cosmovisión en la cual se han formado, tienden a poder repetir un discurso u otro. Y en ese sentido nos parece fundamental, ahí nuestro rol sindical, de permitir que otras voces también sean escuchadas en esos ámbitos académicos. No casualmente, digo, hoy en día está la gran discusión sobre la democratización o la discusión sobre la reforma judicial o la democratización de la justicia, y acá también hay una relación directa con la comunicación y puntualmente con la comunicación nuestra como sindicato, porque si las voces que se oponen al status quo actual, en el caso puntualmente del Poder Judicial, pero podemos verlo en todos los demás ámbitos, no tienen dónde expresarse, no logran tener canales de expresión propios, esas voces son inmediatamente silenciadas por los sectores concentrados. Y ahí nos parece que como sindicato tenemos la obligación incluso de ser un canal muchas veces de articulación entre los distintos, bueno, obviamente entre los trabajadores, en este caso los trabajadores de la educación, los trabajadores docentes universitarios, y también el resto de la sociedad, para justamente poder dar las discusiones respecto al sentido común general de la sociedad. Y acá un último eje que me parece interesante mencionar, que tiene que ver con la proliferación muchas veces de discursos de odio, y cómo desde los ámbitos de comunicación sindical nos paramos ante estos discursos que muchas veces buscan utilizar como chivos expiatorios a determinados sectores, sectores oprimidos de la sociedad, sectores excluidos, o incluso al propio sindicalismo. Digo, si hay un sector uno de los muchos sectores que ha sido estigmatizado por la prensa dominante o por los sectores más concentrados de los medios, son los dirigentes y los militantes sindicales. O equiparando el sindicalismo a sinónimo de corrupción, o equiparando el sindicalismo y a la organización popular en general como sinónimo de todo lo malo y feo y sucio de la sociedad. Y tenemos que primero que nada porque hay una ruptura, si se quiere, de la identidad del trabajador como trabajador en sí mismo, pero también un claro ataque a la organización popular en general y a las organizaciones sindicales en particular. Y en tercer lugar, porque muchas veces son silenciadas las voces que van en contra de esas visiones tan hegemónicas. Creemos que acá es fundamental, como decíamos hace un ratito, lograr generar canales específicos que permitan, por ejemplo, como este espacio en particular, que las voces de trabajadores
sean escuchadas y que las voces de militantes y de referentes sindicales también sean escuchadas. Bueno, desde FEDUBA trabajamos con un equipo enorme en lo que es la Secretaría de Prensa y Difusión, enorme no por la cantidad, sino por la calidad muchas veces de quienes lo integran, y no quería no mencionar eso también. Y principalmente me parece que la principal característica o lo fundamental a la hora de poder buscar cumplir con estos objetivos tiene que ver con la transversalidad, con lograr trabajar en conjunto con otras organizaciones, con lograr trabajar con otras organizaciones sindicales, con organizaciones populares, con medios barriales, con medios comunitarios, con medios populares, que tengan esta perspectiva y que en realidad lo que tratan de hacer es ser una voz disidente del discurso público, para realmente dar la discusión respecto a las políticas generales y obviamente al sentido común de la sociedad. Así que simplemente eso, y obviamente súper abierto a preguntas. Buenísimo, Kevin, excelente, mucha ahí también. Recibís felicitaciones por el chat, quiero compartir las mías muy, muy claro, el aporte muy completo. Es muy complejo el rol, me tocó participar en el espacio de comunicación sindical. Es muy complejo ese rol, por un lado por lo que compartís vos, que hay un proceso de demonización que lleva ya muchos años y está muy, muy instalado hacia las organizaciones sindicales y sus dirigentes. Se vio muy claramente en el periodo 2015-2019, donde los principales enemigos, entre paréntesis, o así están presentados en los medios hegemónicos al gobierno de ese momento, eran dirigentes sindicales, como puede haber sido Roberto Baradel, o como puede ser Hugo Moyano, o diferentes dirigentes que han sido ampliamente atacados, y frente a ese contexto, lo difícil que es ser propositivo, ¿verdad? Porque uno está todo el tiempo atajando balas, y desde ese lugar es muy complejo, pero es necesario, sin embargo, avanzar y proponer y construir y comunicar desde el propio lugar. Y eso creo que es un factor en general de las organizaciones sociales que es necesario instalar y promover, porque somos espacios que cotidianamente construyen conocimiento, cotidianamente construyen contenidos, y que esos contenidos quedan corridos de los espacios de comunicación hegemónica porque se priorizan otras voces, por varias razones, no solamente por una cuestión política, sino también por una cuestión de que falta naturalizar tal vez ese proceso. Y cuando hay un conflicto universitario, ¿por qué no se llama a un docente universitario de FEDUBA para comunicar ese conflicto? Cuando se habla de economía nacional, ¿por qué no se habla por qué no se llama un compañero bancario para que dé su punto de vista sobre ese conflicto? Bueno, es un proceso sobre el que hay que seguir trabajando, y sobre el que creo que estamos trabajando. No sé si hay preguntas, si hay comentarios. Abro un poco la palabra para aportar a este momento. Hay muchos saludos y agradecimientos en el chat, eso tanto de Ana Gaya, de Marisol Tagliani, que también quería compartir. Vuelvo a consultar si queda alguna pregunta, si hay algún comentario sobre el que se quiere aportar. Y si no es así, entonces ahora sí pasamos a nuestra última convocada del día de hoy, que es Elizabeth Plon, que como ya les conté, ella es comunicadora y es directora de la Radio Caput. Así que, Elizabeth, tenés la palabra. Muchas gracias por haber venido. Bueno, no, al contrario, gracias a vos, Martín, gracias, Ignacio. Por supuesto, agradecer el espacio, sobre todo la invitación de FEDUBA, por compartir, como siempre, el compromiso, la militancia comunicacional y una mirada y una perspectiva de pensamiento de un modelo y de un tipo de país, ¿no? Gracias a las personas que acompañan en el panel, a vos, Martín, por la moderación, y bueno, a todos, ¿no? Todas las que están conectados en este, y a todos, así hacemos enojar a la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, a quienes están conectados en este conversatorio de cierre, y sobre todo también a quienes hacen posible que este tipo de iniciativas se lleven adelante. Yo voy a, por supuesto, a ser muy breve, porque tanto
Kevin, que ya lo ha dicho todo, como Walter, mis compañeros han dicho mucho, así que tengo este papel tan difícil de ver qué puedo aportar en este cierre. Y bueno, hasta ahora plantear lo que es una hipótesis sobre el pensamiento de lo que son los medios populares. A mí me gustaría, más allá de que soy directora de una radio, pensar a la hora de pensar el quehacer comunicacional en relación a los medios en general. Y uno puede pensar, o podemos pensar que hasta ahora la principal hipótesis de trabajo del movimiento popular, ya sea el peronismo, en este caso en su faceta más expansiva, lo que fue el kirchnerismo, para trabajar la comunicación, una vez que se llega al gobierno, el paradigma, digamos, ha sido que frente a un monstruo, no en el sentido de maldad, monstruo como sinónimo de maldad, ¿no?, sino en el sentido de frente a un gigante de la comunicación, ante lo que podríamos denominar los leviatanes de la comunicación, el paradigma ha sido construir el propio leviatán para disputar justamente ese centro de la comunicación en una especie de disputa de aparatos mediáticos. Frente al cual, digamos, el rol del Estado y el Estado, cuando son gobernados por corrientes populares, desde la perspectiva que yo pienso y lo que creo, es que tiene todo para perder. ¿Por qué? Bueno, primero por justamente asumir esas categorizaciones, comportarse como un leviatán. Segundo, porque estos medios que los ordena el poder económico, ya están desde hace muchísimos años construyendo su propio leviatán, y del otro lado se parte siempre desde cero, ¿no? Estamos siempre como tratando de construir lo que después, cuando acceden al gobierno, sea desde los gobiernos que han sido en la historia dictatoriales, como en esta última expresión del neoliberalismo en nuestro país, a través del voto, con campañas justamente muy ligadas a lo comunicacional, campañas de engaño hacia la población, diciéndoles que no se iban a afectar sus intereses, y utilizando a la comunicación justamente para trabajar fake news y tratar de establecer campañas publicitarias que luego, a la hora de llevar a la práctica, eran todo lo contrario desde la política, ¿no? Pero bueno, siempre en ese sentido, desde la perspectiva de los medios populares, siempre cuando se llega al gobierno, cuando el Estado toma la política comunicacional, siempre se está partiendo desde cero, con uno nuevo, y también yendo a un territorio de disputa que es de los otros, que no es el propio. Entonces hay una derrota, por más que nosotros y nosotras y nosotres desde este lugar elijamos o tratemos de entablar esa batalla con los mejores y las mejores comunicadores o periodistas, y hay algo entonces que no logramos perforar. Ese es un poco el diagnóstico en general que podemos pensar en lo que ha sido la comunicación de los últimos años. Desde el lugar de los medios de comunicación popular, que es un poco lo que plantea este cierre, el debate y la perspectiva de este encuentro, podemos decir que hay experiencias comunicacionales que han basado su éxito en justamente la generación de comunidades grandes, pequeñas, medianas. Esas comunidades son los que hacen posible el medio, porque el medio se asienta en esas comunidades, y así se fortalece, y a su vez ese fortalecimiento consolida a las propias comunidades en las que el medio se inserta. Entonces, como hipótesis, lo que quiero plantear es que quizá el camino no sea la construcción de esos gigantes mediáticos para contraponerlos a otros gigantes mediáticos, sino que los gobiernos populares podrían usar las herramientas que tenemos a disposición y fortalecer a los medios populares, y asimismo empoderar a esas comunidades en las que se asientan, y de esta manera también ser más fuertes ahí donde los movimientos populares justamente son más fuertes, en las periferias. Cuando nosotros vemos que hablan analistas políticos o analistas de la comunicación o comunicadores sociales, vemos que se ve a la comunicación como una debilidad que desde los sectores del poder concentrado
la comunicación aparezca concentrada y desde los sectores de la comunicación popular aparezca como dispersa, como que desde los focos de la comunicación popular, los distintos públicos a los que se pueda llegar es muy disperso y además no se relaciona entre sí. Y eso a veces desde este lugar, desde los analistas de la comunicación, lo entienden como una debilidad. Considero que no es así, considero que eso es una fortaleza. Mi planteo es que esto es una fortaleza porque la dispersión y la generación de pequeñas comunidades mediáticas es lo que evita que muchas de las derrotas que podemos tener tácticas se convierten o se transforman en derrotas estratégicas. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, esto quedó muy evidenciado durante lo que fue la resistencia a la última expresión del neoliberalismo en nuestro país, con el gobierno de Mauricio Macri, cuando muchos dirigentes desertaban o asumían que se venía una enorme etapa de neoliberalismo en nuestro país, que era imposible pensar en un 2019, que había que pensar en un retorno tal vez hacia 2023, etc. Bueno, en gran medida los medios de comunicación popular, en cambio, aportaron voz y visibilidad a la resistencia sindical, justamente que fue gran protagonista de la resistencia ante los embates del gobierno liberal, contra esos intereses, los intereses del neoliberalismo. Y cuando estos mismos censuraban a uno de estos medios, como nos ha pasado a muchos de los medios de comunicación que hasta entonces tratábamos justamente de informarle a la población sobre toda la agenda con la que ellos avanzaban en contra de los derechos de las grandes mayorías, el resto de los medios populares no solo se solidarizaba, sino que reproducía y denunciaba la situación solidariamente, y por lo tanto, todas las acciones contra los medios comunitarios que ellos quisieron llevar adelante, terminaron fortaleciendo su credibilidad y la generación también de redes de medios comunitarios para unir fuerzas y capacidades para dar cuenta justamente de esa realidad que se estaba viviendo. Como crítica, considero que le cabe a los gobiernos populares en materia de comunicación la aplicación del teorema de Baglini, que dice que cuanto uno más cerca está del poder, más lejos está de la revolución, ¿no? Nuestros gobiernos y funcionarios en el tránsito de ser oposición a ser gobierno parece que son de alguna manera, entre comillas, convencidos de que deben congraciarse con los factores de poder económico. En cuanto a la comunicación, después podemos hacer otros análisis a nivel más general. Yo me estoy refiriendo y lo estoy acotando a la hora de la comunicación, ¿no? Y pareciera que necesitaríamos tener que lograr un cierto consenso para que entonces lo que tenemos que decir lo tengamos que decir en esos medios masivos de comunicación. Bueno, sabemos que esos factores de poder económico, en función de lograr los consensos que nosotros necesitemos para impulsar las medidas populares, nunca van a ser afines, ¿no? Porque cuando se trata sobre todo de restaurar derechos, eso de suyo va que no sea acompañado. Entonces, de alguna manera ahí nosotros mismos tenemos que repensar de todas maneras esas prácticas, porque son esos mismos grupos los principales opositores a cualquier tipo de restauración de derechos, a cualquier medida que lleve a la restauración de derechos, porque ellos entienden que eso afecta sus propios negocios, ¿no? Sus negociados. Los factores de poder económico tienen sus distintas voces mediáticas, sus tanques comunicacionales que constituyen sus grandes multimedios de comunicación, que tienen intereses en la comunicación, obviamente lo tienen, pero que también tienen intereses de negocios, que no siempre confiesan ni blanquean, y eso lo sabemos, ¿no? Entonces, yo lo que estoy planteando en este momento para repensar las prácticas en general de los medios de comunicación, no es que se deban romper lanzas de todo tipo, cual Quijote frente a los molinos de viento, pero sí lo cierto es que sí hay, considero, una necesidad en el proyecto nacional y popular de destinar un porcentaje de los recursos naturales y simbólicos, digo, no solamente hablo de recursos materiales, sino también de notas, de entrevistas, de pensamiento simbólico de la comunicación, ¿no? De todo lo que interviene en el proceso de comunicación, en ese ida y vuelta. Bueno,
se podrían legitimar mucho más los medios de comunicación popular, y deslegitimar al mismo tiempo a los medios de comunicación masiva, ¿no? Y fortalecer de esta manera las estructuras de los medios de comunicación popular frente a no solamente sus comunidades de origen, sino también en líneas generales, porque los gobiernos populares contarían de esa manera con un actor de peso, de relevancia y de mucha territorialidad, además, para desplegar todo lo que se refiere a campañas publicitarias, medidas de gobierno a favor de la población y muchas otras cuestiones. ¿Qué quiero decir con esto, en definitiva? No tener que tomar los estudios de televisión, no terminar siempre recayendo en tomar los estudios de televisión de los medios masivos de comunicación como el ágora del debate político público, ¿no? De estos pulpos privados de comunicación. Y después una idea más que quiero plantear, por último, que si bien comencé esta charla hablando de cómo la principal fortaleza de los medios comunitarios es justamente su pertenencia y su raigambre en las comunidades, esto no quiere decir tampoco que esas comunidades deban ser compartimentos estancos, cerrados y aislados de otras comunidades. Todo lo contrario, me parece que fuertemente los medios de comunicación popular en los últimos años han ido adquiriendo la potencialidad de reunirse en redes, de tejer vinculaciones que los fortalezcan, ¿no? Como un gran movimiento comunicativo, cada uno concurriendo desde su identidad a dar esta gran batalla más general. Por eso me resulta interesante las capacidades y posibilidades también que tienen los sindicatos, y en este caso uno de docentes universitarios, para conectar justamente con las comunidades, con esa territorialidad, y sobre todo las universidades con la comunidad, realizando este tipo de tareas, ¿no? Más anfibias, porque si nosotros nos salimos del fuero meramente académico, o inclusive pensando desde una perspectiva filosófica y nos hacemos la pregunta sobre el qué es de la cuestión, que es un poco la tarea filosófica, digamos, primogenia, el qué es de la cuestión, bueno, ¿qué es el periodismo? ¿O qué es hacer periodismo? ¿Tener el título de periodista o hacer justamente la función de investigación y del quehacer de ese hermoso oficio, ¿no? Bueno, aquí me parece que tenemos que pensar también en todas las lógicas modernas que tenemos incorporadas, ¿no? Cartesianas, del saber ligado a la verdad y de ese autoconocimiento como reaseguro, y tal vez sea el momento de contribuir a resquebrajar esa metafísica y dar lugar a algo nuevo, donde haya muchos sujetos y sujetas y sujetes de la comunicación, muchas destinatarias de esa comunicación, mucha diversidad, y me parece que los medios de comunicación popular podemos aportar muchísimo. No es casual que, por ejemplo, un medio de comunicación popular como Radio Caput haya elegido en su asociación civil, que es por la comunicación, por la cultura y por los derechos humanos, en esta etapa de gestión a una mujer como directora de ese medio, porque eso da cuenta también de la realidad que estamos viviendo, acompaña una coyuntura, ¿no? Y me parece que esos discursos, esas formas de entender la realidad, corren del eje otros que venimos como cargando de antaño, donde el centro no viene solo del lado de la cientificidad como sinónimo de la certeza absoluta en lo que es el teatro de la conciencia, ¿no? En la crítica esta que le hacía Hume a Descartes. ¿Por qué lo digo esto? Porque para el poder mediático el sujeto es primero que es un tipo de sujeto que ya sabemos que es androcéntrico, con todas las características del sujeto patriarcal, etc., ¿no? Pero al mismo tiempo es un recipiente que debe ser rellenado de contenidos, y además es un sujeto pasivo y es un sujeto receptor. Y me parece que es parte del quehacer de los medios populares cambiar esa lógica, hacer de los sujetos que reciben información sujetos no receptores, sino sujetos partícipes, como vehículos y también generadores de los propios contenidos y de las noticias. Alguna vez Paul McCartney, a mí me gusta en
en un libro de Saborido que leí sobre el peronismo, que Saborido lo utiliza para describir la ontología peronista. Dice que para ser músico no hace falta estudiar música, sino hacer música. Bueno, me parece que esa frase viene muy bien a la hora de pensar la comunicación. Así que, bueno, les agradezco muchísimo el espacio y bueno, cualquier pregunta también a disposición. Bueno, excelente aporte, Elizabeth. Una mirada muy amplia que creo que viene como broche de oro a este panel, porque nos da una mirada muy política y muy general y muy compleja, ¿no? Que es esto de pensar procesos a largo plazo, que no es algo que nos caracteriza a los movimientos políticos muchas veces, y que es central, es esencial, y creo que es parte del camino que nos debemos recorrer. Me quedan un montón de preguntas, de aportes. Hace poquito salió, ¿no?, que el 99% de la pauta va al 1% de los medios. ¿Dónde estarán los medios comunitarios en ese reparto de recursos, ¿no? Por otro lado, pensaba que es interesante cuando hablabas de la periferia, ¿verdad? Que los medios alternativos no solamente incluyen a la periferia, sino que además nacen de la periferia. Entonces, tienen una visión alternativa ya de por sí mismo, parte orgánica de su forma de ser, de su forma de estar. No sé, vi, Ignacio, si levantabas la mano o tenías alguna pregunta. También aprovecho para consultar, además agradecer a todas las personas que se han conectado hoy de diferentes sectores del país, que sabemos que este es un espacio de formación federal, así que entendemos que además que estamos todos con muchas ocupaciones, con muchas demandas, así que el hecho de que hayan podido estar es algo muy rico y estamos muy contentas de esa particularidad. También hago que la palabra sea una pregunta con respecto a los diferentes paneles que han habido hasta ahora. Creo que nos vamos con mucha información, con mucho contenido para seguir trabajando. Así que no sé si hay alguna consulta o pregunta. Bueno, si no, creo que nos quedamos todos pensando en lo Sí, es una tarea que nos tenemos que dar, me parece, a veces parar un poco la pelota y bueno, reflexionar también sobre las prácticas que hacemos. A veces es muy difícil porque para eso también se necesita recursos, se necesita el recurso más importante que es el tiempo. Y sobre todo a nosotras las mujeres eso a veces nos cuesta mucho más, ¿no? Por lo que sabemos, las tareas de cuidado y otras complejidades que tal vez acompañan la expresión de lo que queramos comunicar. Y lo digo en un marco en donde se habla también de comunicación sindical. Desde esa perspectiva entiendo que los medios comunitarios y los medios de comunicación sindical tienen mucho para compartir en cuanto a agendas, para justamente dar cuenta de todas esas complejidades que se vienen desarrollando y que tienen que ver con ver cómo se va poniendo o cómo se hace temblar todo un esquema, todo un sistema de comunicación que hace que se solape, que se oculten otras miradas, otros pensamientos que son muy, muy necesarios y que cada vez más van avanzando digamos, al lado de la historia, ¿no?